La política en Venezuela está cada día cambiante, además candente. Pero veamos lo que está pasando en cada uno de los factores que están en pugna, tanto el gobierno como la oposición. Comencemos con el oficialismo. Lo ocurrido el 15 de octubre significa una victoria política para Nicolás Maduro. En Venezuela prácticamente desapareció el chavismo. Puede hablarse ahora de un madurismo. Y me explico. Si usted analiza quiénes son los gobernadores, comprenderá que la mayoría son integrantes del grupo de Nicolás Maduro. Solamente el sector militar, en el caso de Carmen Meléndez en Lara, y por supuesto lo que tiene que ver con los otros estados, donde no pudo Maduro imponerse, pero evidentemente trató de hacerlo, tiene factores que de alguna manera pertenecen al bando de Diosdado Cabello, pero son minorías. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al hecho de que el sector militar lograra Justo Noguera en Bolívar, pero a través de lo que Andrés Velázquez decía es un fraude ya cantado. En el resto de los estados, prácticamente estamos hablando de nuevos gobernadores que responden a la línea de Nicolás Maduro. Por lo tanto, en el mismo chavismo se habla de que ha desaparecido esta corriente política con fuerza y se ha de alguna manera adquirido este liderazgo, Nicolás Maduro, que lo potencializa para 2018 como el candidato presidencial. Incluso ya se habla de la posibilidad de adelantar las elecciones municipales, un poco también para medir el desencanto que hay en la oposición, aprovechar ese escenario y por supuesto obtener la mayoría de las alcaldías. Es decir, que vamos viendo cómo poco a poco Nicolás Maduro, y tal y como le hemos dicho acá en este programa, ha venido de alguna manera socavando las bases de la oposición, pero también tomando el control del partido, tomando el control del oficialismo. Y a una prueba me remito. No solamente hay que escoger los candidatos a la alcaldía, también hay que escoger los candidatos a los consejos legislativos. Y evidentemente, quien ha tenido el control de ese espacio ha sido Freddy Bernal, que es aliado ahorita de Nicolás Maduro. Pero veamos poco a poco cómo hicieron para hacerse ese poder. En primer lugar, el 15 de octubre la votación no comenzó a las 6 de la mañana, ni a las 7 ni a las 8, comenzó a las 3 de la madrugada. Es decir, que poco a poco el oficialismo fue sumando votos a partir de esa hora, por la simple razón de que a esa hora ya estaban todos los miembros y testigos de mesa, todos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por esa razón, escuchamos a Jorge Rodríguez y a Nicolás Maduro decir que por media hora perdieron en el Zulia, por media hora perdieron en otros estados como Táchira, porque evidentemente no pudieron, digamos, salvar la diferencia que había entre uno y otro candidato. Sin embargo, aquí tiene mayor peso también el sector militar, tal y como lo hemos dicho en otras columnas. Y para finalizar, analicemos lo que está pasando en la oposición. Vemos que existen tres bandos. Uno que está pidiendo las salidas electorales políticas, por supuesto ahí se incluye Acción Democrática, y sus gobernadores que ahora parece que son desterrados. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar en los estados? La MUD en los estados van a apoyar a estos 5 gobernadores de la oposición, 4 gobernadores en la oposición. ¿Qué va a pasar realmente allí? Porque a lo mejor la mesa de la Unidad Nacional tendrá una directriz nacional, pero en las regiones va a ser distinto. A lo mejor esos gobernadores van a tener el apoyo de diversos partidos. Ahora, ¿qué puede pasar con el futuro de la mesa de la unidad? Eso está en veremos, porque hay un sector que va por la vía electoral, como les dije, hay otro que está pidiendo una salida más violenta, por supuesto, y hay otros que dicen que, bueno, hay que ir poco a poco presionando para que Maduro no solo convoque elecciones, sino para que abra las compuertas que permitan el regreso de la democracia. Venezuela está en una coyuntura bastante interesante que va a jugar papel importante los partidos políticos, pero también la sociedad organizada. Les habló Hernán Lugo para Hispano Post.